Quiero entrar de lleno a la palabra de Dios en esta noche, porque hoy es el cierre de la serie que hemos estado teniendo estas 8 semanas anteriores. La verdad es que nos extendimos un poco con el tema, y recuerdan que la serie esta se llama Claro Oscuro. Así es que hoy que cerramos esta serie, hemos estado avanzando hacia el cierre de año, lo hemos dicho ya, insistiendo en el lema de nuestro año, que es una vida sabia. Estamos intentando buscar y preguntarnos cómo le hacemos para demostrar esa sabiduría que proviene de nuestro Dios. Y lo decíamos que eso obviamente se traduce en la forma en la que ustedes y yo tomamos decisiones todo el tiempo. Y esas decisiones las vamos a poder filtrar. Y si las filtramos de una manera correcta, entonces vamos a terminar tomando decisiones oportunas que llevan a una vida sabia. Pero si no ponemos la suficiente atención, entonces podríamos desviarnos, escoger algún filtro incorrecto, como los que se nos presentaron las semanas pasadas, como poner demasiada atención a las circunstancias, a la presión social, al qué dirán otros, a mis emociones. Y sabemos que cuando le hemos hecho caso a esas circunstancias en nuestra vida, la mayoría de las veces terminamos cometiendo errores muy difíciles de pagar. Hoy queremos cerrar nuestra serie hablando del cuarto y último filtro positivo que queremos presentarles, pero todo esto tiene la finalidad de recordarnos y hacer mella en las palabras que Jesucristo dijo de nosotros mismos. Va a aparecer aquí en la pantalla este versículo, que son palabras de Jesús, y fíjate lo que dice de ti y de mí. Dice Mateo 5:14, ustedes, a ver, repite conmigo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, no nos podemos zafar tú y yo. Tú y yo somos la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y esto se refiere a que toda la humanidad va a estar atenta para ver cómo es nuestro comportamiento, cómo tomamos decisiones, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, qué es lo que hacemos, en qué nos invertimos. Y entonces la gente va a estar dispuesta para entender esto de ti y de mí, y eso debe ser un reflejo de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso dice que somos la luz del mundo, como una ciudad en lo alto que no puede esconderse. Y en las pasadas semanas hacíamos énfasis en esta frase: las mejores decisiones son aquellas que tomas antes de que tengas que hacerlo. Decidimos de antemano qué es lo que vamos a hacer para que cuando lleguemos a la situación de crisis que nos sorprenda, entonces ya sepamos qué es lo que vamos a hacer. Porque si tenemos que decidir en ese momento, muy probablemente vamos a tomar malas decisiones. Hoy quiero invitarte a hacerte una pregunta. Constantemente te invito a que nos hagamos preguntas, porque las preguntas nos hacen pensar. Y desde que le predicábamos a los jóvenes hace unos cuantos años atrás, a los jóvenes les insistíamos y les decíamos: cuando vayas a tomar decisiones tienes que preguntarte qué historia quieres contar. ¿Qué historia quieres contar? Porque todo el mundo quiere contar una buena historia, pero luego no siempre queremos tomar las decisiones que llevan a esa buena historia. Hace unos domingos atrás, pastores Misael y Alejandra nos platicaban, por ejemplo, del noviazgo, y todo el mundo queremos contar la historia de un buen y feliz matrimonio, pero eso empieza desde el noviazgo. Y si no tomamos decisiones acertadas allí, entonces muy probablemente vamos a sufrir las consecuencias después. La pregunta de esta noche es la siguiente, y va a aparecer aquí en la pantalla, y me gustaría que la anotes, te la memorices, la aprendas. No es difícil, pero creo que es un buen filtro y que nos va a garantizar tomar decisiones correctas delante de nuestro Dios. La pregunta es esta: ¿lo que voy a hacer o lo que quiero hacer trae honra a Dios? Cada que tú y yo vamos a tomar decisiones, tenemos que hacer una pausa en el camino y decir: tengo muchas ganas de hacer esto, o me proponen hacer lo otro, pero esto que voy a hacer, esto que quiero hacer, ¿trae honra a nuestro Padre Celestial o no trae honra a nuestro Padre Celestial? Eso tiene que ser uno de los filtros primordiales que tú y yo utilicemos en nuestra vida para tomar decisiones que van de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjate cómo lo dice Pablo cuando le escribe esta carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 10, verso 31. Dice: así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, los creyentes en Cristo Jesús, quienes hemos establecido un compromiso con nuestro Dios como nuestro Señor y Salvador,
Hemos entrado en este pacto donde entendimos, como Él lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía. Así es que todo lo que voy a hacer, en todo lo que me voy a involucrar, en lo que voy a participar, tiene que pasar por el filtro de traer honra y gloria a Dios, porque si no, entonces probablemente no va a ser una buena idea para mí el involucrarme en este sentido. Así que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. El problema es que hay algunas decisiones en nuestra vida y algunas situaciones que nos parecen un poco más comunes, un poco más triviales, no siempre tan espirituales, como a qué lugar voy a ir a divertirme, como en qué voy a invertir mi dinero, cómo voy a pasar un momento de entretenimiento. Y a veces pensamos que esos escenarios no son tan espirituales, como que no nos deberíamos preocupar tanto por esos, porque cualquier cosa que escojamos, Dios va a estar bien con ese asunto. Y es en esas áreas grises, entre comillas, donde muchos creyentes en Cristo nos damos permisos y después terminamos tomando decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios para ti y para mí. Hay tres mentiras, hay tres escenarios muy comunes que seguramente tú y yo los hemos dicho, igual que también las hemos escuchado cuando queremos tomar decisiones. Y todos los creyentes en Cristo, todas las personas de hecho, se enfrentan a estas situaciones, pero si las pasamos por el filtro de si esto honra a Dios o no, eso va a traer claridad sobre nuestras vidas y vamos a saber qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Una de esas mentirillas es que nosotros nos decimos a nosotros mismos que lo que sea que venga, nosotros podemos manejarlo. Inclusive si es un poquito de basura, si es un poquito de chistes obscenos, si es un poquito de chismes, si es un poquito de películas que no siempre fortalezcan nuestra fe, a lo mejor hasta que vayan en contra de nuestra fe. Bueno, es entretenimiento y tú y yo somos adultos y la música secular y los lugares a los que visitamos, somos adultos, estamos maduros y creemos que podemos manejarlo. No te voy a pedir que levantes la mano para ver si tú lo has dicho o has pensado así alguna vez. Yo he pensado así alguna vez. Yo levanto la mano por ti. Y hay escenarios peligrosos en los que me he metido lamentablemente en el pasado, creyendo que yo podía con eso, porque mi madurez o mi tiempo en el Señor o por ser hijo de pastor, entonces eso iba a ser suficiente como para atravesarme por cualquier escenario. Recuerdo que cuando estábamos con los jóvenes, había una chica con la que nos ayudaba a servir en parte del ministerio, y de repente vimos cómo ella empezó a hacer mucha amistad con algunas personas que por un tiempo intentaron acercarse a Dios y vinieron al grupo de jóvenes, pero después fue claro que no les interesaba este asunto de venir a la iglesia ni tener una relación personal con Dios. Y mi esposa y yo alertábamos a esta chica y le decíamos: oye, ten cuidado, te vemos muy cerquita de X y Y la verdad es que no es por criticar ni por juzgar a nadie, solo creemos que van por caminos diferentes. Estas que eran amigas tuyas en la escuela están tomando otras decisiones que son diferentes de lo que tú quieres en este momento. Entonces, ¿por qué no mejor buscas relacionarte con amistades que vayan hacia donde tú quieres ir? Y alertábamos a muchos jóvenes en ese sentido. Pero yo recuerdo particularmente esta señorita que decía: no, es que mi meta es, si no estoy yo cerca de ellos, entonces, ¿quién los va a ganar para Cristo? A lo mejor algunos lo hemos dicho así antes. ¿Quién los va a ganar para Cristo? Y tú y yo sabemos que lo que había detrás de eso es: no quiero renunciar a esa influencia de esa amistad. Me cuesta mucho trabajo separarme de los que han sido mis amigos por mucho tiempo, aunque veo que van en una dirección contraria. Y la alerta era: si no tomas tus precauciones y crees que lo puedes manejar y te aíslas, tarde o temprano esa influencia va a terminar afectando tu vida. El argumento de la mentira es: yo puedo manejarlo, yo soy adulto, yo soy maduro. Sin embargo, esa es una mentira. Cuando lo ponemos al filtro de la Escritura y la verdad, entonces va a aparecer aquí la verdad. La primera es que un poco de basura tiene un gran impacto. Y entonces la pregunta es: ¿por qué tú y yo de repente estaríamos dispuestos a admitir un poco de basura en nuestra vida? Un poco de cosas que contaminen, un poco de entretenimiento que está en el borde de no agradar a Dios, un poco de conversaciones que sean fuera de lo que Dios está buscando para nosotros,
algunas relaciones de amistad mucho más íntimas de lo que deberíamos intimar con gente que no está buscando lo mismo que nosotros en nuestra vida espiritual, en agradar a Dios. Y entonces la verdad es que un poco de basura tiene un gran impacto. La realidad es que si nos ofrecen un vaso de agua con un poco de tierra, pues muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a tomar ese agua. Diríamos, esto está sucio, no lo quiero. Sin embargo, cuando se trata de la influencia que el mundo nos ofrece alrededor nuestro, no siempre tenemos ese mismo sensor activado como para darnos cuenta qué cosas pudieran estar afectando nuestra vida que estamos dejando pasar porque creemos que podemos manejarlo. La invitación de hoy es pensar que tanto escenas como palabras, como amistades, como lugares son plan de la estrategia del mundo y el enemigo está detrás de esto para intentar distraernos a ti y a mí de lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Que tú y yo estemos debatiendo entre lo bueno y lo malo en vez de estar en un escalón más arriba intentando agradar a Dios en lo que hacemos. Por eso invitamos, y me voy rapidito en esto porque no quiero detenerme demasiado, al final entendemos que si nosotros estamos recibiendo toda esa influencia del mundo y la vaciamos, la vamos a vaciar donde sea que estemos, porque tú y yo somos lo que comemos. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso que estamos consumiendo, a eso a lo que nos estamos exponiendo, esas relaciones que estamos teniendo, si no están pasando el filtro de esto honra a Dios o no, entonces nos acerca a un lugar peligroso. Fíjate cómo le dice Pablo a los Corintios en capítulo 5, verso 6. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura pudre toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado por nosotros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, lo habla en tiempo presente, es que tú y yo ya gozamos de esa libertad en Cristo Jesús cuando Él entregó hasta la última gota de sangre en la cruz, ¿cierto? Entonces hay que mantenernos en esa libertad, hay que gozar de esa libertad, pero hay que hacerlo con prudencia y con responsabilidad. Porque si no, cualquiera de nosotros podríamos caer en la peligrosa trampa de aproximarnos a cosas que no le agradan a Dios, creyendo que nuestra fortaleza, nuestra madurez espiritual o nuestra adultez, si lo queremos decir así, va a ser suficiente para sostenernos ahí, y eso está totalmente alejado de la verdad. Me voy rapidito. La segunda mentira que de repente tú y yo decimos y nos creemos es que si todos lo hacen alrededor nuestro, entonces a lo mejor nosotros también deberíamos estarlo haciendo. Y yo sé, eso te va a sonar a muchos de los pretextos que tú y yo poníamos cuando éramos jóvenes, ¿cierto o falso? A alguien dijimos, papá, mamá, pero es que todos mis amigos van a ir, es que todas mis amigas van a estar ahí. Y tú sabes lo que te respondía tu mamá, ¿no? ¿A alguien le suenan las palabras de, bueno, y si tus amigos se tiran a un pozo? ¿Alguien escuchó o solo yo tenía ese tipo de mamá que me decía ese tipo de cosas? Y qué curioso, porque ahora que somos papás nosotros lo decimos, ¿a que sí? Bueno, y si tus amigos se tiran a un pozo, entonces tú también te tiras a un pozo. La realidad es que muchos de nosotros todavía estamos preguntando, bueno, ¿y qué tan profundo está el pozo? Nos encanta el riesgo y el hecho de ir con nuestros amigos y conocidos y la influencia. Entonces podemos empezar a ceder en ciertas cosas que son muy peligrosas. Y a veces nuestra justificación está en este argumento. Todos los demás lo están haciendo. ¿Qué tiene de malo? Todos los demás lo están haciendo. Y ojo, no solo me refiero a las crisis de identidad que nos dieron en la juventud, de que si me pongo un tatuaje o no, que si tomo o no tomo, que si no solo me refiero a esas crisis de creencias, también me refiero a las decisiones que tomamos en la vida adulta. Y algunos de nosotros decimos, bueno, si todos mis vecinos están cambiando de carro, pues entonces yo también debo cambiar de carro. Y así es como de repente empezamos a tomar decisiones influenciados por alrededor nuestro. Y todos los demás están cambiando de ropa de invierno, y todos los demás mandan a sus hijos a ciertas escuelas, y todos los demás buscan que estudien ciertas cosas. Y la realidad es que debemos preguntarnos, ¿y será eso lo que Dios quiere para nuestra vida? ¿Por qué tenemos que estar en una continua competencia con el mundo? ¿Quién dijo que estas eran carreritas en la colonia o el residencial para ver quién está a la moda en esto o no a la moda? Y si no ponemos atención, podemos caer en este argumento de que todos lo hacen. Esa sería la mentira. La verdad va a aparecer aquí.
y esta dice de la manera siguiente: que todos lo hagan no lo hace correcto. Que todos lo hagan no lo hace correcto. Te animo a que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste un argumento como este? Que la mayoría lo está haciendo. Acabamos de pasar el famoso 31 de octubre. Y no sé, en tu colonia, en la mía, había un montón de adornos y un montón de gente pidiendo dulces y muchas conversaciones en el sentido de todos los demás lo están haciendo. Vimos fotografías y personas y esto y en las redes sociales, todos lo están haciendo. La pregunta será, ¿eso es suficiente argumento como para que tú y yo nos involucremos en cosas que pueden agradar, no agradar el nombre de nuestro Dios? Y esas conversaciones las tenemos que estar haciendo en casa, particularmente si tienes hijos pequeños, adolescentes en edades formativas. Queremos entrenar a creyentes pensantes. Mucha gente cree que nuestra fe es ciega, está fundamentada en cosas en el aire y que tú y yo creemos nada más por creer. Pero es nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo el demostrar que tenemos un fundamento bíblico, histórico, arqueológico, profético de lo que Dios ha revelado en su escritura para que tú y yo lo creamos, porque eso no es en vano. Cuando tú y yo depositamos nuestra fe, como el jueves pasado predicaba Pastor Javier aquí, en las promesas de Dios, por ejemplo, sabemos que la crisis y la situación puede verse totalmente diferente frente a nuestros ojos, pero si Dios nos prometió que eso iba a suceder en nuestra vida, entonces tú y yo tenemos una fe inamovible. Yo recuerdo que hace mucho tiempo hablaba con un amigo que por años y años, estando casado, no podían tener hijos. Él tenía algunos problemas de salud y habían intentado tener hijos ya por mucho tiempo. Y yo lo veía frustrado y a su esposa también la veía triste y iban a un procedimiento y con un doctor y otro y otro. Yo recuerdo que en algún punto, platicando con mi esposa, le decía, yo siento una carga tremenda por platicar con él y a lo mejor ayudarla a entender que no es la voluntad de Dios que él tenga hijos. Y yo me acuerdo que hice ese viaje, lo fui a visitar allá y lo invité a comer, platicamos y platicando con él le decía, ¿has abrazado la posibilidad de que probablemente Dios no va a querer que tengas hijos? Y de inmediato, en menos de un segundo me respondió con un contundente nunca. Y eso me espantó a mí, me preocupó, porque entonces dije, híjole, entonces el trancazo que se va a llevar continuamente cada que otro nuevo tratamiento falle, lo han intentado 14, 15 veces y nomás no se ha podido. Me sorprendió porque después del nunca dijo, no, nunca. Yo recuerdo que estaba en un campamento y estuvimos orando y estuvimos diciendo y nos platicaron de ciertas cosas y creer, fe y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí yo sentí en mi corazón que iba a tener una bonita familia y estuve orando por eso y yo sentí que recibí una promesa por parte de Dios y decirme, tú vas a ser un papá y te voy a encargar a ciertos hijos y tú vas a tener que gestar una familia que me honre. Y yo abracé esa promesa con todo mi corazón y yo la creo. Ante esos argumentos yo estaba debatiéndome entre qué le digo, lo apachurro, no lo apachurro, qué dice la Biblia, qué es lo que él cree, habrá sido una experiencia emocional. No te hago la historia más larga. Al día de hoy, su hijo Luca tiene 5 o 6 años y su hija Aria tiene 2 o 3 años. Y están celebrando de una realidad completamente diferente porque ellos se abrazaron de una promesa que Dios tenía para ellos en específico. Y cuando Dios deposita eso en el corazón de una persona, puede venir viento y marea y los mejores amigos con la mejor intención del mundo y nada de eso debe mover nuestra fe porque las promesas de Dios nunca fallan. Pero no te voy a hablar más de eso porque ya nos predicó Javi de eso, solo me emocioné con el ejemplo y quería compartírtelo. Al final lo que queremos decir es que todos lo hagan no lo hace correcto. Al contrario, más bien yo te propondría, si la mayoría lo está haciendo, muy probablemente eso es un claro indicador de que lo que están haciendo no es correcto. Porque lo que vale la pena cuesta. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de hacer lo que vale la pena de aquello que cuesta. Inclusive lo ves en los ejemplos bíblicos. Mandan a los espías a explorar la tierra prometida. ¿Te acuerdas? Iban 10 y de esos 10 regresan 8 dando un mal reporte y solo 2
viendo la realidad que Dios tenía para el pueblo. Era más fácil desanimarse, era más fácil encontrar lo negativo, era más fácil hacerle caso a las circunstancias de lo difícil que iba a ser conquistar ese terreno y a esas personas, que los 8 regresan desanimados dando un reporte negativo y solo 2 presentan el informe como realmente era, como Dios lo había diseñado. ¿Te acuerdas de la historia de los leprosos? En el Nuevo Testamento viene Jesús y los sana, los 10, y luego nada más regresa 1 para agradecer. Y Jesús cuestiona al leproso y le dice: ¿dónde están los demás? ¿Por qué no regresaron a agradecer si todos fueron sanados? ¿Dónde están todos ellos? Porque es difícil hacer lo correcto. Porque es fácil recibir la bendición, olvidarnos e irnos. Pero lo difícil es transitar otra vez, agradecer, comprometerse a hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate cómo lo dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Jesús hablando, lo acabamos de leer hace poco: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. El 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y hay muchos que tienen un enfoque un poco difícil, hasta un poco triste en este versículo, porque se enfocan en cómo está descrito la realidad de cada uno de los escenarios. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y si nos vamos con la finta, entonces pudiéramos creer que las cosas de Dios son estrechas, son angostas, son difíciles, siempre nos van a costar mucho trabajo, va a ser imposible lograrlo. Y sin embargo, el mismo Jesucristo diría que nos tenemos que acercar a Él, porque cuando estamos en Él, entonces su yugo es fácil y ligera es su carga. Pero no debemos perder de vista lo que dice el versículo completo. Dice: los que van por la puerta ancha, esa conduce hacia un destino que no es lo que estamos buscando. Ahí tú lo puedes leer. ¿Cuál es el destino al que conduce la puerta ancha? Hacia la destrucción, dice el verso 13. Y después la puerta angosta dice: el camino que conduce a la vida. Y eso es justo lo que estamos buscando. El proceso por el cual nos podemos acercar a Dios siempre va a tener un desenlace final, y ese desenlace final es muchísimo mejor de lo que tú y yo nos pudiéramos imaginar. Vamos a pagar un precio de ser obedientes y ser fieles a la voluntad de Dios, porque eso es lo que conduce a la vida, no a la destrucción. Y eso es en lo que debemos detenernos, meditar y reflexionar, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Así es que el que todos lo hacen o que todos lo hagan no lo hace correcto, más bien podría ser un claro indicador de que es contrario a la voluntad de Dios. La tercera mentira que nos decimos cuando queremos hacer nuestra voluntad, no siempre pasándola por el filtro correcto de si honra a Dios o no, es simplemente que nos decimos que ahora yo puedo hacer lo que quiera, que ahora nadie me tiene que decir. ¿Has tenido amigos estando en una reunión donde te proponen una frase cuando tú te niegas a algo, y alguna vez te han preguntado, igual que a mí: ¿por qué no lo haces? ¿Porque tu religión te lo prohíbe? ¿Alguien ha escuchado esas frases dirigidas hacia ustedes? A mí me las acaban de decir hace un par de días. Oye, entonces, ¿y tú por qué no tomas? ¿Tu religión te lo prohíbe? La realidad es que no. La realidad es que yo podría tomar, y tú y yo podríamos hacer lo que quisiéramos. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, puedo hacer de todo, pero no todo me conviene. Nosotros no venimos aquí a relacionarnos con Dios para que Él nos dé una lista de cosas buenas y malas que debemos hacer y debemos evitar. Nosotros venimos aquí con una meta todavía mucho mayor que conseguir una lista, que es honrar a Dios y agradar a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Por eso la lista no es suficiente. Por eso hace rato cantábamos aquí, dirigidos por el grupo precioso, tú eres digno. Y cerrábamos cantando, no tengo nada para ofrecer, así vengo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Porque solo tú mereces la alabanza y la gloria, y aún así nos recibes. La intención es que cuando tú y yo nos vamos con la premisa de que voy a hacerlo porque puedo, entonces tenemos que reconocer cuál es la verdad que viene de la Escritura y de la palabra de Dios. La verdad es esta: que pueda no quiere decir que deba. Que pueda hacerlo no quiere decir que deba hacerlo. Y algunos de nosotros a veces aprendemos estas lecciones por el camino difícil.
Lo digo en primer lugar porque yo aprendí muchas de esas lecciones por el camino difícil. Y siempre que pienso en eso se me viene a la mente la parábola del hijo pródigo. Y digo, tantas cosas de las cuales estaba disfrutando en casa de su padre que no se había dado cuenta. Tuvo que exponerse ante la crisis, la adversidad, la angustia, el despilfarro, la vergüenza, para entonces allí acordarse y decir, ¿cuántos beneficios tengo en la casa de mi padre? Voy a regresar y le voy a decir, y tú te sabes el resto de la historia. Muchas de las veces tú y yo podríamos tomar decisiones basadas en esto. Es que puedo hacerlo, o sea, ¿qué me detiene? Y probablemente no hay nada que te detenga, más que la integridad de buscar honrar a Dios en lo que haces. A lo mejor tienes la economía para gastar en eso. A lo mejor tienes el tiempo para invertirte en eso. A lo mejor tienes los recursos para hacer ese viaje. A lo mejor tienes el conocimiento para estar en ese lugar. Sin embargo, cuando lo pasamos por el filtro de la Escritura, entonces tenemos que entender que pueda no quiere decir que deba. Es como lo decía ya el apóstol Pablo, lo cité, todo me está permitido, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Yo debo pensar en qué es lo que trae mayor honra a Dios. Y así como cualquier otra persona, tú y yo tenemos los mismos sentimientos, el mismo desgaste, las mismas tentaciones, y ese no es el problema. Lo que va a hacer la diferencia es cómo reaccionamos tú y yo ante las tentaciones que nos son presentadas cotidianamente en nuestra vida. Entonces tenemos ganas de molestarnos por alguna injusticia que está sucediendo, o tenemos un malentendido en nuestro matrimonio importante, y también vamos a tener la tentación de comportarnos como lo hace todo el mundo, como lo hemos visto en las películas. Y podremos querer golpear la pared o dar de gritos o irnos o aplicarnos la ley del hielo, pero todo eso lo pasamos por el filtro de qué es lo que honra a Dios. Y eso tiene que obrar aún en nuestro enojo. Y mientras tú estás en el sillón ahí apartado y enmulado porque tu orgullo está luchando por obtener lo mejor de ti y porque la regaste y tienes que disculparte con tu esposa, entonces hay esa lucha. Si aplicamos este filtro, entonces tarde o temprano el Espíritu Santo empieza a redarguirnos y a decir, tienes que levantarte del sillón y tienes que ir a disculparte y hacer lo que tienes que hacer. Porque el hecho de que puedas hacer un berrinche no quiere decir que debas hacer un berrinche. El hecho de que puedas malgastar tu tiempo con tus amigos en vez de invertirlo en tus hijos, el hecho de que puedas estar allá no quiere decir que debas hacerlo. El hecho de que puedas cambiar tu carro por el pick-up último del año no quiere decir que debas hacerlo. Mejor pregúntalo. Digo, no tendría nada de malo si Dios te guía a eso. El asunto y el desafío que estamos proponiendo es que todo eso tiene que ir después de una pregunta. ¿Lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, trae honra a Dios? Esto es lo mejor que yo puedo hacer para honrar a Dios. Y eso es donde va a traer mucha claridad para nosotros. Lo que sí te propongo, después de haber analizado estas tres mentiras que de repente tú y yo somos víctimas de, ya lo decíamos, puedo manejarlo, todos lo hacen, puedo hacer lo que quiera. Más bien la propuesta que tenemos para ti para cerrar esta serie es que hagamos otra vez esta pregunta que apareció al inicio en la pantalla. ¿Lo que voy a hacer o lo que quiero hacer honra a Dios? Y el mejor ejemplo por excelencia que tenemos, a mí me parece, en el Antiguo Testamento, es el ejemplo de Daniel. Leímos la historia de Daniel y tú sabes cómo se desarrolla esa historia. Y entonces ellos fueron escogidos. Lo que me llama la atención es que estos eran unos muchachitos jóvenes. Tú y yo pensamos siempre, no sé por qué, yo así también me lo imaginaba antes, que los personajes bíblicos todos son personas de 60, 80 años, que tienen un montón de sabiduría y un montón de experiencia. Todos tienen barbas grandes y usan ropa extraña y túnicas largas y cosas por el estilo. Pero en este caso Daniel era un muchacho entre sus 14 y 15 años. Y si te acuerdas cómo lo describe Daniel capítulo 1, verso 8, es cuando le presentan que ahora él ha sido elegido para prepararse para el rey y que tiene que pasar todo su proceso de entrenamiento, de adiestrarlo para que se presente delante del rey. Y junto con las clases de cultura y conocimiento que tenía que tomar, también tenía que tomar su dieta de lo que había sido ofrecido a los ídolos. Y ahí es donde Daniel pone un alto y leemos en el versículo 8, capítulo 1, que dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey.
Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. La pregunta que debemos hacernos cuando leemos este pasaje es: ¿por qué un muchacho de 14, 15 años decidió algo que le podía costar la vida? ¿Cuál era la convicción, cuál era el pensamiento tan grande, tan profundo detrás de eso como para negarse? El relato nos dice que Dios le había concedido gracia y al encargado de atenderlos a todos estos chicos en entrenamiento le tuvo paciencia para escuchar su versión de por qué no quería hacerlo. Pero de no haber sido por ese respaldo divino de Dios, entonces cualquiera en la humanidad le hubiera dicho: no quieres hacer lo que se te ordena, al calabozo, cuando menos, estrangúlenlo, cuélguenlo, córtenle la cabeza. ¿Por qué alguien de 14, 15 años? No estamos hablando de una persona llena de sabiduría a sus 60. ¿Por qué alguien de 14 o 15 años tomaría una decisión tan riesgosa como para poner su vida en la línea? Y la clave de este asunto está en la palabra honra. Porque él decidió honrar a Dios en todo lo que haría. Y la pregunta es la misma que tú y yo nos podemos hacer hoy en día. ¿Esta comida que voy a comer trae honra a Dios? ¿Este acto en el que me voy a involucrar trae honra a Dios? ¿Este negocio que voy a hacer trae honra a Dios? ¿Esta discusión que estoy teniendo trae honra a Dios? ¿Esta conversación que tenemos los amigos y las bromas trae honra a Dios? Y cuando lo pasamos por ese filtro, entonces claramente el Espíritu nos va a mostrar la verdad. Daniel estaba escogiendo la mejor parte y él había propuesto desde antes: todo lo que haga yo lo voy a hacer para honrar a Dios. Y yo no creo que esta es la mejor forma de honrarlo. Entonces el encargado le tiene paciencia y le dice: no me des de comer eso, mejor dame esta otra dieta y ponme a prueba. Regresa en unos cuantos días y ve si nuestro semblante está bien o no. Tú te vas a dar cuenta si estamos pálidos, si estamos demacrados, si no tenemos fuerza. Y tú vas a ver cuál es el escenario. Y eso le pareció bien al encargado. ¿Te acuerdas de la historia? Y después de ahí Dios lo va llevando por un camino tan impresionante de respaldo una vez, tras respaldo, porque esa es la clave cuando entendemos el asunto de honrar a Dios. Me llama la atención que en el original, en el hebreo, la palabra honra es la palabra kabod. Y esta se utiliza tanto para la palabra, se traduce como honra o se traduce como gloria. Pero cuando la traducimos literalmente, lo que quiere decir, la palabra kabod es igual a peso, el peso de una cosa, cuánto pesa algo. Y por un momento, cuando estaba estudiando y preparando esto, me quebraba la cabeza y decía: ¿por qué quiere decir peso? Si se traduce en gloria, si se traduce en honor hacia alguien, ¿por qué quiere decir peso? Y entonces estuve leyendo los comentarios y los diccionarios y llegaban a la clave de decir: esto tienes que entenderlo cuando te vas a la contraparte. Lo contrario de algo que tiene peso es algo que es ligero, algo que no tiene peso. Y entonces en español nosotros tenemos una frase muy acuñada, muy clara, que dice que a veces nos tomamos las cosas a la ligera. ¿La has escuchado? ¿Y eso qué quiere decir? Que no le damos mucha importancia, ¿cierto? Que no le damos la importancia que debía tener. Y por eso decimos: tomamos las cosas a la ligera. Los papás le advertimos a nuestros hijos: no te tomes las cosas a la ligera. Cuando te subes al carro y manejas, no es cualquier cosa. Puedes matar a alguien, te puedes matar tú. Manejar no es cualquier cosita, no lo tomes a la ligera. Lo que estamos queriendo decir es: dale el peso que eso debe tener. Asegúrate de que eso tenga un peso valioso. Y entonces las cosas que tienen peso en nuestra vida, que es la raíz de la palabra honra, nos van a acercar hacia todas, nos debieran acercar hacia todas aquellas cosas que honran a Dios, porque eso es lo que tiene verdaderamente peso. Lo demás debiera ser algo que es ligero, que no nos atrae lo suficiente, que no estaríamos dispuestos a sobrepasar muchas adversidades por algo que no tiene peso, por algo que no vale la pena.
Sin embargo, cuando entendemos bien cómo Dios quiere moverse en nuestra vida y saber que cuando nosotros lo honramos, entonces Él puede bendecir nuestra vida, puede cumplir sus promesas y puede guiarnos hacia lo que Él anhela de nosotros, entonces eso tiene peso y eso se convierte en nuestras convicciones profundas, como las de Daniel, que hacen que no nos movamos ni a izquierda ni a derecha por la pura presión social o por las circunstancias o porque otros lo quieren y lo dicen. Cuando entendí este asunto del peso y de no tomarlo a la ligera, sino hacer que las cosas que Dios quiere para mi vida realmente pesen en mi comportamiento, pesen en mis creencias, pesen en mis convicciones, entonces se prendió el foco, entendí la idea. Entonces puedo decir, de eso se trata, que nosotros aprendamos a darle el peso que conlleva a la voluntad de Dios. Que no solo se quede en cosas que cantamos aquí entre nosotros y canciones bonitas, que se traduzca en nuestro comportamiento todos los días, que se traduzca en cómo me entretengo, que se traduzca en cómo me relaciono con otros, que se traduzca en qué amistades tengo y cómo le hago. No porque, ojo, y siempre tenemos que hacer esta distinción, porque esto nunca va a ser una invitación a crear nuestra propia colonia de todos los cristianos de Mexicali y no relacionarnos con nunca nadie más allá afuera en el mundo. Se trata de que tenga peso el asunto de honrar a Dios en nuestras decisiones, donde sea que estemos. Por eso me hace mucho sentido, y siempre lo ligamos, por ejemplo, con la visión de nuestra iglesia. Es muy clara, y esta dice, establecer el reino de Dios en cada familia. De lo que se trata es que en cualquier situación y donde estemos en el ámbito familiar, nos aseguremos de que el reino de Dios está siendo establecido a través de cada una de las decisiones que tomamos. No porque vamos a ser extraños en el mundo, sino porque tomamos una decisión consciente de darle peso a las cosas que convienen delante de Dios. ¿Me explico más o menos? A mí me voló la cabeza este asunto de entender las cosas que tienen peso y la raíz de esto. Y no quiero enredarme intentando explicarlo. Lo que quiero decir es que como iglesia, tú y yo somos llamados a preguntarnos esto constantemente. Y estoy casi cerrando, a lo mejor los chicos del grupo quieren acompañarme aquí arriba. Como iglesia, tú y yo somos llamados a hacernos esta pregunta constantemente. Y parte de lo triste de nuestra realidad hoy en día es que hay muchas personas que pueden congregarse en una iglesia cristiana sin estarse haciendo esta pregunta. En lo que me voy a involucrar, lo que quiero hacer, lo que estoy empezando a invertir, ¿honra a Dios? ¿Esto trae honra a Dios? Y cuando no tomamos en cuenta eso y no nos hacemos estas preguntas, entonces pudiéramos creer que vamos por el camino correcto cuando en realidad nos vamos desviando poco a poco. Y el mundo va a estar súper atento y vigilante al primer error que alguien que se congregue en una iglesia cristiana cometa. Porque esa es la prueba que ellos van a querer tener para invalidar la creencia. Platicábamos con una familia hace poco y el hijo está viendo cómo los papás hacen cambios y cómo donde antes había un hogar lleno de pleito y de discusión y de insultos y cosas difíciles, ahora empieza a cambiar. Y ahora se llevan mejor y entonces las discusiones ya no son tan acaloradas y ya no hay insultos. Los ve orar en las noches y el hijo que está renuente y no sabe bien a bien qué es lo que está pasando, pero sabe que desde que sus papás están viniendo a la iglesia algo está sucediendo en su entorno. Ese hijo, en cuanto se equivoca uno de los papás y levanta más la voz o es injusto o dice alguna mentira, de inmediato el argumento es: ¿de qué te sirve entonces estar yendo a esa iglesia si al final no lo estás haciendo como deberías? Y tú y yo entendemos que esas cosas van a suceder, que somos humanos en un proceso de desarrollo y que muchas veces nuestra carne gana lo mejor de nosotros y nos hace perder en algún momento. Nos desesperamos, nos frustramos, decimos algo que no debíamos, tenemos una reacción equivocada. Tenemos que regresar, disculparnos, arrepentirnos. Y tú y yo entendemos que en eso hay gracia. Pero el resto del mundo va a estar esperando esos momentos para hablar en contra, ya no solo de tu fe o de la mía, para hablar en contra de Dios.
Y por eso hoy más que nunca, en la etapa en la que estamos viviendo, casi cerrando este 2021, tiene que ser un filtro constante en nuestras vidas. Y no quiero sonar muy exagerado, pero la verdad es que hay tentaciones alrededor de nosotros todo el tiempo que se vuelve crucial inclusive para cambiar la estación de radio y decir, a ver, lo que estoy escuchando, ¿esto honra a Dios o no? Porque tan sencillo como que picarle un botón en el carro se puede convertir en algo totalmente contrario a lo que Dios quería que hicieras en esos segundos, en esos minutos. Y si bajamos la guardia y nos acostumbramos y renunciamos a estar siempre atentos y listos de lo que Dios quiere hacer, de cuál es el mejor testimonio que podemos dar, cómo podemos hacer para traer mayor honra a Dios, si como iglesia no nos tomamos esto a pulso, dándole el peso que debe tener, la pregunta entonces sería, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros como iglesia no estaríamos dispuestos a hacerlo, entonces ¿quién lo haría, iglesia? Por eso la invitación apasionada hoy que cerramos esta serie tiene que ser una pregunta constante en nuestro día. Si tú y yo queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que estar haciendo esta pregunta una y otra vez. ¿Te acuerdas cómo cuando tenías hijos pequeños te bombardeaban el día con 25,572 preguntas? Yo todavía tengo uno de esos, de 9, y pregunta todo lo que se le ocurre. Y de una pregunta salen otras 16. Oye, papá, ¿hoy tienes trabajo? Sí. ¿Y por qué tienes trabajo? Son las 7:50 de la mañana, hijo, déjame despertarme bien y vemos qué hacemos después. Papá, ¿hoy vas a aconsejar a gente? Sí. ¿Y qué cómo sabes qué consejo es el correcto para darle a la gente? Hijo, tienes 9 años, no me estés haciendo esas preguntas tan complicadas a esta hora de la mañana. Cuando nosotros vamos así, con ese mismo espíritu, para buscar a Dios y decirle, Dios, ¿me puedes guiar en esto? ¿Me puedes decir si esto te agrada? ¿Me puedes decir si esto te glorifica? ¿Puedes aclararme si esto en lo que me estoy metiendo no me conviene? ¿Podrías responderme? Yo creo que Dios lo hace todo el tiempo. Y a través de la escritura, a través de las circunstancias, a través de nuestro esposo o esposa, nos responde un montón de cosas. Y nos dice, es por aquí, es por allá, es por allá. Si tan solo tú y yo estamos dispuestos a reconocerlo. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno. Y gracias por el ejemplo que nos pusiste a todos nosotros al luchar con tu humanidad y sin embargo escoger el 100% de las veces lo que fuera a traer mayor honra a tu Padre Celestial. Hoy nosotros queremos parecernos a ti, ser más como tú. Queremos hacer cosas que te provoquen una sonrisa, Señor, en el rostro. Queremos hacer cosas que representen un mayor sacrificio para nosotros, pero un mejor beneficio para honrar tu nombre, para dar un buen testimonio, para levantar en alto el nombre de Jesús. Y es en esa intención que venimos a buscarte en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado
y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. El rey David había entendido también este principio, que en muchos de sus salmos constantemente escribiría algo como esto que escribe en el Salmo 26: examíname, oh Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Porque él sabía que si se trata de traer gloria y honra a nuestro Dios, entonces el deseo tiene que surgir desde acá, que está en competencia contra nuestra carne, que está en competencia contra nuestros ojos, que está en competencia contra nuestra flojera, que está en competencia contra nuestra reacción inmediata. Por eso él decía: examíname, Señor, ponme a prueba, purifícame en mis entrañas, en mi corazón, desde adentro, que lo que soy desde adentro busque darte la gloria y la honra. Y si lo hacemos así, iglesia, entonces la Biblia relata cómo eso sube como un olor fragante delante de Dios, y Dios se agrada de la actitud de sus hijos, cualquiera que sea. Y esa es la actitud en la que tú y yo podemos entrar todo el tiempo en adoración a nuestro Dios. Te quiero invitar a hacer una última oración, pero esta última oración conlleva un poco de riesgo, porque esta oración pretendo que sea de compromiso. No porque siempre estemos fallando, pero porque queremos renovar nuestro compromiso con Dios, a que si nos hemos descuidado en una u otra área, que si hemos cedido y hemos bajado el estándar y no siempre hemos estado preocupados por hacer cosas que honren a nuestro Dios, que hoy sea un tiempo de decisión donde nos comprometemos con Él, donde levantamos nuestra mano y le decimos: yo te quiero honrar, Dios. Perdóname por estas cosas a lo mejor en las que me he relajado, y hoy me comprometo otra vez para ser ese que valora el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, para darle peso a lo que realmente lo tiene. Tú quieres hacer esta oración conmigo, entonces levanta tu mano ahí donde estás y vamos a decirle: Dios, hoy venimos delante de ti como tu iglesia, como tu pueblo, y sabemos que tú nos has nombrado embajadores tuyos, pero no solo eso, que tú nos has nombrado hijos tuyos, y podemos decir que tú eres nuestro Padre porque hemos sido adoptados para tu gloria y para tu honra. Y hoy, Señor, queremos renunciar a todas aquellas influencias
de este mundo, probablemente a las que hemos cedido en algunas áreas de nuestra vida y nos hemos conformado, no siempre teniendo bien atento el radar de glorificarte, de darte la honra, de escoger la mejor decisión que sea lo más apto para enaltecer tu nombre. Para que quien sea que esté viendo cómo tomamos decisiones siempre nos vea apuntando hacia el nombre de Cristo Jesús con orgullo, con pasión, con convicciones profundas. No porque eso siempre sea lo más popular, pero porque es lo mejor que podemos hacer y es la mejor forma en la que podemos servirte y honrarte. Hoy, Señor, queremos restablecer nuestro compromiso contigo como tu iglesia, de saber que somos tus representantes, y queremos abrazar esa oportunidad de salir al mundo y buscar de ser influencia donde vayamos, porque sabemos que cuando le damos peso a honrarte en nuestra vida, entonces tú nos vas a sostener, tú nos vas a socorrer, nos vas a dar palabras de sabiduría, nos vas a guiar, nos vas a bendecir, y podremos hacer un impacto, una influencia que valga, que sirva, que se note donde sea que vayamos, para que verdaderamente tu reino sea establecido donde sea que pisen nuestros pies. Queremos, Señor, ser esa iglesia viva que te representa a capa y espada, con convicciones fuertes, que no se mueven dependiendo las modas y las influencias, sino que nos plantamos fuertes en tu palabra, en tu carácter, en tu presencia, y optamos por aquellas cosas que traen gloria y honra a tu nombre. Perdónanos, Señor, por aquellas veces que hemos fallado. Perdónanos por aquellas veces que nos hemos acomodado a conversaciones con amistades y a lo mejor a otros escenarios que no convenían a nuestra vida ni a nuestro testimonio. Hoy renunciamos a esos en el nombre de Jesús y queremos levantarnos fuertes y con determinación en el carácter de Cristo en nosotros, para hacer aquellas cosas que te honran, que bendicen y que tú puedes usar para guiar a una experiencia en la que otros se puedan encontrar contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que no tenemos que ser perfectos. Solo necesitamos buscarte con pasión, y tú producirás en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y por eso te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Iglesia, es nuestro deseo que podamos salir ahí en lo que resta de esta semana y los días que vienen, y particularmente ahora que se acercan las fechas de celebración y de gratitud y un montón de cosas que nos dan un buen pretexto, por así decirlo, una buena oportunidad para hablar del nombre de nuestro Dios, y que lo podamos hacer con su respaldo, llenos de convicción. Que Dios los bendiga. Nos vemos este próximo domingo. Los esperamos a las 10:30 para la inauguración de nuestro estacionamiento. Buenas noches.